¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Espero que esta noche también estén allí junto a nosotros para compartir los contenidos de la serie El Agua en estos primeros 20 años, siempre aquí en Televisión Nacional de Uruguay, tratando de reflexionar en torno a los temas más importantes del país, haciendo el corte, obviamente periodístico, que nuestra producción llega a concluir que son los más importantes para compartir con todos ustedes. En este caso hay muchos temas, decíamos en el programa anterior que bueno, los temas se vienen precipitando. Hicimos un debate sobre marihuana, ustedes lo recordarán, el domingo anterior. También estuvimos el domingo anterior conversando con el diputado Germán Cardoso de Vamos Uruguay, también conversando sobre la entrada de Uruguay, en realidad de Venezuela al Mercosur, pero la aceptación de Uruguay, que era lo que él ponía en cuestionamiento, porque decía que el país tiene que resolver eso también a nivel del Parlamento para que sea realmente constitucional. También escuchamos al diputado Bayardi, que decía que de pronto hay una tendencia también en nuestro país de juicio político hacia el Ejecutivo, en este caso hacia el propio presidente Mujica. Eso muy apenas insinuado, pero que cobró fuerza a través de un hecho secundario, pero también importante, como fue esto que publicó en su blog que viene a ser policía, la segunda autoridad en Mercedes, en Soriano, subjefe vendría a ser de policía de Soriano, donde ponía copiemos lo de Paraguay, chau Pepe. Y para hablar de todos esos temas y muchos más, Pluna y otros, hemos invitado en el día de hoy, en la noche de hoy, a la senadora primera dama del Uruguay, Lucía Topolansky. Bienvenida. Bueno, gracias. Vamos a empezar por algún lugar, porque por algún lugar tenemos que empezar. ¿Cuáles son las medidas progresistas, que usted entiende verdaderamente progresistas, del paquete que el Ejecutivo envió, o por lo menos enunció, y algunos proyectos ya han llegado al Parlamento? Yo creo que todas las medidas en sí tienen una integralidad, así que no es bueno desagregarlas, porque unas funcionan para una parte de los problemas, otras para otras, y en conjunto es el desafío de que la inseguridad se combate con la convivencia. Ese concepto es crucial y atraviesa las 15 medidas. Si la inseguridad la combato solo con la represión, el resultado va a ser limitado. Si yo le sumo el ingrediente de la convivencia, y esto es reconstruir comunidad. Esto es lo más fuerte que tienen las 15 medidas. Y para eso existe una serie de instrumentos que son algunas acciones que ya se han emprendido, algunos decretos y algunas leyes, de las cuales hay 4 ya en el Parlamento, se están aprobando ahora a fin de julio en la primera Cámara y después se aprueba. Así que pienso que para mediados de agosto estarán aprobadas. Son herramientas, pero que tienen sentido jugando en conjunto. De a una, algunas medidas pueden ser interesantes, pero no tienen el mismo efecto. Le preguntaba esto porque desde el seno del Frente Amplio se han levantado algunas voces que hablan de que uno de los proyectos, por ejemplo, el de la marihuana, o, ¿cómo le voy a decir?, el de la detención compulsiva, y son algunos conceptos que aparentemente el presidente de la República, usted me dirá si es así o no, habría desagregado a este proyecto global que usted dice que tiene que tiene que ser integral. No es así. El presidente, esto tuvo una secuencia que en realidad cada medio de comunicación lo presentó como quiso, pero para el que sabe leer la realidad tuvo una secuencia.
el presidente hizo una cadena de radio y televisión, nos planteó el fundamento y los ministros le presentaron las 15 medidas y después empezar el debate. Y nos llamó a un tiempo de reflexión. Ese tiempo de reflexión es absolutamente vigente, porque todas estas medidas, aunque queden todas aprobadas tal cual se plantearon, si la gente no las hace suyas, dejan de tener sentido. Esto es una acción colectiva, ¿no? Y claro, algunas suponen fuertes cambios culturales. Siempre que hay alguna medida que suponga un cambio cultural, y tiene que haber necesariamente una polémica, y esa polémica es la que tiene que sustentar ese cambio cultural. Y nosotros en la historia, los uruguayos, no sé otros países, pero los uruguayos tenemos referencias históricas que son muy interesantes y que tienen que ver con lo mismo. Cuando Valle de Ordóñez decide legalizar la prostitución. Claro, legalizar la prostitución y poner todas las normas sanitarias, él parte de este concepto. Bueno, eso existe. No miremos para el costado. Claro. Pero ahí no lo discutió la sociedad uruguaya. Lo discutió y hay que ir a ver las actas. Uno no se acuerda que eso pasó. Yo no existía en esa época. Históricamente está registrado. Capaz que los libros de historia no lo recogen, pero si uno va a las actas parlamentarias, si uno va a la prensa de la época, las cosas que le dijeron a Valle de Ordóñez. Entonces el presidente, él puso el tema que nadie quería mirar y del que nadie quería hablar, pero que existía sobre la mesa. Propuso una regulación que iba en beneficio de la salud, ¿no? Y también en cierto marco de la protección de la... Porque en este tipo de cosas tiene que haber siempre dos. En el caso de la prostitución, alguien que ofrece y alguien que recibe. En el caso de la droga, alguien que vende y alguien que consume. En el caso de la timba, alguien que pone el garito y otro que va a timbear. Es decir, que ahora, todos esos, y en ese momento también se reguló el juego, la timba, se reguló, estuvo el estanco del alcohol, porque se producía alcohol de cualquier manera y ahí era muy perjudicial a la salud. ¿Estamos hablando de 1000? Y estuvimos hablando de principios del siglo XX. Del siglo XX, 1900. Y el estanco del tabaco. Es decir, el Estado se hizo cargo de que eso existía, el rédito, que en todo caso daba esas actividades, lo empezó a tomar el Estado y reguló y puso normas básicas. Fue un escándalo, Raquel, fue un escándalo. Bueno, esos cambios culturales es muy importante, y más en el siglo de las comunicaciones, y yo creo que los medios de comunicación juegan en esto un papel importantísimo, es que los pensemos, los discutamos y los reflexionemos en colectivo. Al final de esa discusión vendrá la encuesta, no al principio. Claro, muchos porque creen... esa encuesta hecha al principio es hecha sobre un titular, entonces no sirve, porque acá lo que importa es poner la opinión de Juan, de Pedro, de María, de Diego, toda, de la sociedad, toda en su conjunto, y ver cómo juega el panorama. Senadora, y el drama que tiene cada uno enfrentado a esa situación. Senadora Topolansky, pero entonces cuando el presidente en Soriano habla de que si el 60% de la población no estuviese de acuerdo, se iría al MAS, ¿se estaba refiriendo al resultado de la encuesta de Intercónsul, que da el 60% de la opinión en contra, y la descifra? Que da las 76. Encuestas salieron después que el presidente hizo eso. Pero las encuestas han salido porque las empresas encuestadoras tienen que vender encuestas. Es un negocio, es otro negocio. Pero a nosotros la encuesta que nos importa es la encuesta final, cuando se dé esta reflexión. O sea que esta discusión se está iniciando. No, se inicia recién. Y el presidente no bajó esa... No, porque la encuesta tiene que ser al final. Cuando al final de la discusión, cuando el ciudadano esté informado, cuando las comisiones parlamentarias opinen, reciban gente a los distintos ámbitos de la sociedad, ahí tendría que hacerse la encuesta. Y ahí hay que ver si hay un rechazo generalizado de la población y bueno, uno también tiene que leer la realidad. ¿Estamos en campaña política todos los partidos políticos están en campaña política? La oposición está en campaña política, no me cabe la menor duda. Nosotros no estamos todavía. Estamos gobernando, que es otra cosa. Ya venimos.